panel 5 de la última jornada, actitudes políticas. Yo soy el moderador, Orlando Pérez, de Central Michigan University. Vamos a ir en orden de cómo está en el programa. Entonces, la primera presentación va a ser de Fabián Echegaray, de Market Analysis de Brasil. Fabián, 20 minutos. Sí. Vamos. Si pueden. Sí, ya vamos a empezar. Hernando, ya vamos a empezar. Perfecto, empiecen con los que están. Ok. Fabián. Sí. Bueno, buenos días a todos. Yo les voy a presentar un tema que generalmente es un poquito marginal a la agenda de opinión pública y de ciencias sociales, un poquito polémico también, que es reconocer la esfera del mercado y la esfera de las relaciones con empresas como un ámbito político y por lo tanto el consumo como una forma de participación política. Y me voy a estar refiriendo entonces a la politización del consumo, el consumo político, como justamente una modalidad de participación que consiste en influenciar valores, influenciar a través de las relaciones con empresas, con marcas, con productos, la generación como la distribución de bienes públicos, y ahí es que reside el carácter político, ¿no? Y bienes públicos tales como preservación ambiental, justicia social, desarrollo comunitario, respeto de los derechos laborales y humanos. Entonces un abanico de causas que tradicionalmente son utilizadas en relaciones con agentes políticos formales o centradas en el Estado. Y que aquí es el caso de acciones centradas en relaciones con marcas o con productos. En ese sentido, lo que me interesa discutir no es tanto el aspecto conceptual, y sí más, utilizando el caso de Brasil como ejemplo, qué es lo que está movilizando ese consumo político. En un trabajo anterior discutí cómo este fenómeno está presente en otros países de América Latina también, además de Brasil, en Argentina y en México. Y aquí lo que voy a enfocar entonces es el tema de entender quiénes son los consumidores políticos y hasta qué punto algunas condiciones permiten favorecer esa emergencia del consumidor político. Y esto se inscribe en parte de las discusiones que sí son familiares para todos nosotros, que aplican tanto a países desarrollados como emergentes en América Latina también, que tienen que ver con procesos de caída en las formas convencionales de participación y abandono de esferas políticas convencionales, formales, como también el surgimiento, el reconocimiento de nuevas formas de participación, de involucramiento en la vida política, que ya no tienen que ver con apenas votar o intentar llegar a algún político o militar en algún partido, etc. Y es ahí entonces donde en esa segunda discusión sobre nuevas formas de participación que se inscribe el uso del poder como consumidor, tanto poder de compra como de intentar influenciar la reputación que tienen las empresas y las marcas para premiar o castigar buenos o malos ejemplos, ejemplos en el sentido de cómo esas empresas o esas marcas impactan la sociedad y el medio ambiente, ¿no? Y en este sentido que de nuevo me refiero a bienes públicos. Hay literatura, sí, pero básicamente remite a países escandinavos, y comienza a haber alguna literatura en los últimos 2 años que se refiere a Estados Unidos y en algunos casos europeos, ¿no? En América Latina, digamos, tenemos muchas de estas evidencias ya en discusiones, inclusive de algunos participantes de este congreso, sobre tanto caída de la confianza en las instituciones políticas tradicionales, una desmovilización centrada en el Estado. El trabajo de Mariano Torcal, que está presente también en el Congreso, discute de forma empírica, evidencia eso de forma muy clara.
trabajo de Gaby Katterberg sobre surgimiento de nuevas formas de participación, aunque no con la regularidad, con la fuerza que uno imaginaría en un proceso de mutación de canales convencionales para canales no convencionales. Y también existen aquellos que serían las fuerzas o influencias positivas para entender cómo se politiza el consumo, cómo puede, digamos, generarse un ambiente favorable a este fenómeno que estoy discutiendo. Por un lado, la consolidación del papel político, del rol político que tienen las corporaciones. Y aquí no me refiero tanto a la discusión antigua sobre las empresas como agentes no sujetos a las reglas electorales que acaban influenciando gobiernos, que es parte de la literatura de los 60, 70 sobre el papel político de las corporaciones, y sí a partir del surgimiento de un nuevo abordaje de gobernanza corporativa, donde la responsabilidad social y corporativa entran de forma muy clave como una redefinición de del tipo de responsabilidad y del tipo de papel que tiene respecto como actor dentro de la sociedad. Y obviamente hay varias expresiones muy claras que tienen que ver con los compromisos de las empresas en términos de reciclaje, en términos de cambio climático, de políticas de cambio climático, en términos de comunicación transparente, etc. Junto con ese proceso también tenemos una consolidación e institucionalización de las asociaciones como de la legislación, fruto de las luchas que diferentes asociaciones de defensa de derechos del consumidor tuvieron muy fuertemente en Brasil, pero también en otros países como Chile, Argentina y México, ¿no? Donde se consolidaron códigos de defensa del consumidor y un abanico de instituciones que permitieron colocar la idea del consumo como un derecho y por lo tanto muy próximo de la noción de ciudadanía. Y claro, los gobiernos principalmente ecuando una retórica que coloca ciudadanía como un objetivo al cual se llega a través de la ampliación del acceso al consumo y a bienes de propiedad y de consumo. Y por último, la propia politización que el consumidor vive en su relación con empresas, tanto a partir de productos que pasan y empresas que pasan a ser boicotados en función de malas prácticas de responsabilidad social o ambiental, como también ejemplos de aquello que se llaman boycott, ¿no? Que es un neologismo que junta el comprar con la idea de la acción, que se manifiesta a través de la popularidad creciente que tiene el crecimiento en términos brutos de expansión de los mercados orgánicos, naturales, de economía solidaria, de comercio justo, etc. Entonces, ¿cuáles son mis hipótesis? La principal comprensión que se hace de este fenómeno es a partir de la idea que hay un viraje desde una política centrada en clase social o en ideologías o en identidades partidarias, que es la que se caracteriza hasta los años 90, para una política centrada en los estilos de vida, en las identidades, que básicamente remite a la idea que las acciones del cotidiano de las personas, sea los hábitos alimentares, los hábitos de compra, de adquisición, tienen una proyección y un impacto político que muchas veces tiene una valorización o un impacto o una significación para el individuo mucho mayor que las relaciones con partidos o con congresos o con gobiernos. Y esa hipótesis del estilo de vida acaba siendo operacionalizada en la literatura a partir de principalmente cuatro variables, ¿no? 3 son demográficas y una de ellas entonces supone que las mujeres, a medida que tienen un contacto mayor con el mundo de las compras y de los bienes, ¿no? Inclusive por tener mayor responsabilidad de compra, probablemente, ¿no? La tarea de la compra, acabarían embarcando mucho más fuertemente en prácticas de
politización de su consumo, pero también fruto de la idea de revertir las desigualdades naturales que encuentra la mujer en el ámbito de la política formal, no solo en términos de representación, sino también en términos de participación. La literatura, como ustedes ven, y acá yo voy a estar siempre trayendo en azul aquellos que son favorables a esa hipótesis, en rojo las evidencias que la desmienten, ¿no? Vamos a encontrar ese tipo de equilibrio en todas las hipótesis. La otra forma como se expresa esa política de estilo de vida es que, fruto de que la juventud desprecia o por lo menos rechaza formas jerárquicas, formas lineares, formas organizadas, estructuradas de participación y de expresión política, y aprecia mucho más formas informales, desestructuradas y en formato red más que en formato vertical, también serían más propensos a estar por detrás del fenómeno del consumo político. Y por último, en la medida en que requiere recursos adicionales, tanto cognitivos, para poder identificar productos, poder entender un sello de comercio justo, por ejemplo, digamos, en el estante de supermercado, como para poder pagar el precio premium que tiene ese tipo de productos, sería las clases altas serían el agente natural de ese consumo político. Y otra forma en que se manifiesta también la hipótesis de estilo de vida es a través de los valores. En la medida que tenemos este viraje que propone Inglehart de prioridades materialistas para postmaterialistas, o sea, prioridades más expresivas que de seguridad, prioridades más centradas en el bienestar que en la reproducción, también podemos hipotetizar que va a ser dentro de quienes tienen este perfil valorativo donde encontremos una mayor probabilidad de ejercicio de un consumo político. Un segundo grupo de hipótesis, esa primera hipótesis tiene algunos autores como Ulrich Beck y Anthony Giddens por atrás, ¿no? Vinculados con la idea de su política. Estos, principalmente Beck, también habla de la reinvención de la política, y algunos autores latinoamericanos como García Canclini, Octavio Gianni en Brasil, hablan, digamos, de la idea de la política está en otro lado, ya no más en los ámbitos formales, en la relación estadocéntrica, etc. Y que supone un rechazo, ¿no? Una desconexión con la política formal, un rechazo a las políticas institucionales, a la política institucionalizada, y que se verificaría entonces tanto en la expectativa de aquellos que tienen un menor interés por la política formal, migrarían para otras formas de participación como el consumo político, ¿no? Y ahí inclusive hay una idea subyacente de parte de este grupo de autores que asocia ya el consumo como en oposición a la ciudadanía y por tanto como una forma de alienación o de apatía política, no necesariamente como una forma de expresión o canalización de la ciudadanía. Naturalmente, entre aquellos que confían menos en las instituciones, que se sienten menos representados, también migrarían del locus político para otro tipo de actores, y tendrían naturalmente una desidentificación con el actor por excelencia del sistema político formal, que serían los partidos políticos. Entonces, nuestra expectativa también es que entre los apartidarios la presencia de consumo político sea mucho mayor, ¿no? Y un tercer grupo de hipótesis que tiene que ver con la idea de la cultura incívica, no en los términos tanto de Almond y Verba, o como muchas veces lo traducimos, de favorecimiento necesariamente de soluciones autoritarias, sino mucho más de conformismo y de indiferencia, ¿no? Entonces, la forma como lo operacionalizamos acá es que serían indiferentes o críticos a la democracia, pensando en la pregunta tradicional de apoyo a la democracia, tendrían una insatisfacción mayor, o en términos de autoposicionamiento ideológico se ubicarían más en la centro derecha o derecha, ¿no? Abrazando una posición mucho más conservadora o convencional. Para entonces verificar esa serie de hipótesis, realizamos un estudio entre finales del año pasado e inicios de este año, de diciembre a enero, 9 de las mayores capitales de Brasil, una muestra por cuotas con adultos, con la distribución de los casos proporcional al tamaño de la población. En la medida que era por cuotas, entonces es un espejo de los datos del censo en distribución sociodemográfica, con 400 y pocos casos, y donde nuestra variable dependiente, como
anticipaba al inicio, se construyó sumando a aquellos, tantos que boicotaron o que boicotaron, ¿no? Que premiaron, recompensaron empresas en función de comportamientos social o ambientalmente responsables o irresponsables. Y aquí es interesante porque tanto estoy juntando a aquellos que ejercieron vía compra, dejaron de comprar o prefirieron los productos de una empresa en función de ese comportamiento, como aquellos que no compraron, pero sí ejercieron igual su poder de consumidor, recomendando o criticando esa empresa en función de comportamiento. Y aquí llegamos entonces al 18%, casi 19% del total de esa muestra, que es un porcentaje que a lo largo de los años en Brasil es bastante estable. Nosotros iniciamos este estudio en el 98 y prácticamente está entre el 15 y el 20% ese porcentaje. En Argentina y en México es mucho más sensible a situaciones de corto plazo, escándalos o en fin, boicots a veces, como en el caso de Argentina, patrocinados por el propio gobierno, como sucedió en el 2005, 2008. Pero en fin, es un porcentaje nada despreciable, y es extraño por lo marginal que ocupa este tema, esta forma de participación en el temario de la opinión pública y ciencia política. Yo voy a presentar primero resultados bivariados y por último el modelo multivariado, de una forma bastante sencilla. ¿Y por qué tan sencillo? Porque realmente digamos, no hay mucha discusión a este respecto, entonces privilegié comenzar de una forma un poquito más, tal vez un poquito más didáctica. Lo que encontramos entonces es que no hay diferencias entre sexo, no llegamos a encontrar una diferencia significativa por edad, aunque ahí tiene que ver con el tema del impacto no lineal de la edad sobre la variable dependiente, y eso queda muy claro después en el modelo multivariado, cuando modelo y edad como de forma cuadrática, donde ahí sí pasa a tener un impacto significativo. Clase social, algo que estamos esperando, entre las clases más altas es mayor la incidencia de consumo político, y entre los postmaterialistas también es mayor esa incidencia. Eso de postmaterialista es interesante porque hay una gran frustración, por lo menos en América Latina, que además de ser muy chiquitos el número de postmaterialistas, realmente está asociado con todo lo que se espera que esté asociado, ¿no? La segunda gran hipótesis, que tiene que ver con la desconexión política, con el rechazo a la política formal, encontramos que al contrario de lo que hubiéramos esperado, que el consumo político sería el reino de los políticamente apáticos, al contrario, es aquellos más interesados por política, que concentran un mayor número de casos de consumidores políticos. Lo mismo sucede con identificación partidaria, ¿no? Nuestra expectativa era la contraria, que sea la opción de aquellos que se alejan totalmente del mundo de la política formal. Y también, pero esto es una peculiaridad solo de Brasil, la confianza en el gobierno, en vez de estar relacionada negativamente, algo que se encuentra así muy fuertemente en Argentina y en México, en Brasil ya en el 2008 y ahora nuevamente encontramos esa relación positiva, ¿no? No es una fuga tan fuerte de la política formal hacia otros ámbitos como por lo menos la teoría nos hubiera sugerido. Y por último, en términos de la hipótesis de cultura incívica, vemos que se concentra principalmente en el centro, no tanto en la derecha, y que son mucho más partidarios de la democracia del autoritarismo, ¿no? Entonces, en síntesis de las diferentes hipótesis con las cuales arrancamos en función de la literatura, apenas dos realmente iban en la dirección propuesta. Cuando entonces tomamos todas las variables que podrían impactar en el consumo político en un modelo multivariado, encontramos dos casos interesantes. Bueno, una que se repiten básicamente todos los efectos que habíamos visto a nivel bivariado, y si especificamos mejor la variable edad, entonces sí adquiere un peso interesante. Y este es interesante, ¿por qué? Porque nuevamente, así como sucede con postmaterialismo, toda la idea de las nuevas formas de participación están automáticamente asociadas al público más joven, ¿no? Y aquí lo que encontramos es que comienza muy
de forma muy débil en el público joven, tiene un pico entre los 25 y los 40 y tantos años, y ahí vuelve a decaer, ¿no? Que en el caso del consumo político tiene lógica, porque es el momento en el cual uno tiene más dinero, poder de compra para poder tanto permitirse el lujo de boicotar la marca que utilizaba o el producto que utilizaba y migrar para otro, como poder pagar el sobreprecio de algunos de estos productos social o ambientalmente responsables. El otro tema interesante es que, digamos, aunque literalmente no nos recomienden traducir esto en términos de porcentaje de varianza explicada, ¿no? En el caso de los modelos logísticos, la mayoría de nosotros nos tomamos ese tipo de licencia, y es un modelo relativamente interesante, ¿no? El impacto es llamativo. En modelos similares en países nórdicos y en Estados Unidos están siempre por debajo de este porcentaje. Las conclusiones entonces es que tenemos que, no apenas para Brasil, existe, ¿no?, esa discusión previa para los otros dos grandes países de la región. Existe el consumo político como parte del repertorio, digamos, necesariamente tenemos que comenzar a considerarlo. A las condiciones de consumo personal, como los valores, como el background previo de politización ayudan a explicar, y digamos, no es una fuga de la política como lo sugerirían las teorías que muchas veces importamos para poder entender estos fenómenos, y bueno, eso justamente nos llevaría a la conclusión de tomar con cuidado, no importar críticamente ese portafolio de teorías, ¿no?, que nos pueden orientar a entender las formas no convencionales de participación política. Muchísimas gracias. Nuestro próximo expositor es Gerardo Maldonado Hernández, del Centro de Investigación y Docencia Económicas de México. Gerardo. No tengo la menor idea. Yo creo que... Gracias. Bueno, gracias por la invitación, por atender. Lo que yo les voy a presentar, realmente el disclaimer, es un trabajo en construcción, son apenas los primeros resultados sobre este tema, así que seguramente encontrarán bastantes deficiencias y me gustaría escuchar sus comentarios al respecto. La idea de la pregunta general de este trabajo es por qué algunos latinoamericanos tienen actitudes más positivas o más abiertas hacia los inmigrantes o los extranjeros que viven en sus países, y porque, o lo contrario, porque hay grupos o ciertos individuos que tienen actitudes más resistentes o menos positivas hacia este tipo de inmigrantes, o los inmigrantes en general, en realidad. Aquí hay dos tipos de explicaciones, como les vemos, o son razones, digamos, más económicas, o son más razones político-identitarias. Y el argumento de este trabajo en general es que las ciertas características, las actitudes hacia los inmigrantes están poco determinadas por razones económicas, básicamente no tiene nada que ver con el temor en términos de la competencia en el mercado laboral, pero sí más por razones político-identitarias, tanto actitudes nacionalistas, más cosmopolitas, y la ideología política, pero en un sentido muy particular. ¿Por qué, digamos, es interesante en realidad entrar a este estudio? Si bien se conocen los determinantes de las actitudes hacia los inmigrantes en sociedades desarrolladas, principalmente porque son las sociedades que reciben por dos razones, son las sociedades que siempre han recibido grupos importantes de inmigrantes y además han tenido los recursos científicos para estudiar a este tipo de grupos sociales, se sabe mucho menos de las actitudes que hay en países en vías de desarrollo sobre también los inmigrantes. No obstante, en realidad los volúmenes de migración internacional en realidad ocurre la mitad entre
recibe la mitad de los países desarrollados y la otra mitad ocurre en realidad entre los países desarrollados. Es decir, es un fenómeno que sí ocurre acá, aunque no se ha estudiado demasiado. Además, buena parte, digamos, de la literatura y del estado del arte de este asunto, lo sabemos, es que los emigrados a países desarrollados, principalmente en Estados Unidos y en Europa, enfrentan siempre sociedades poco abiertas a su presencia y además ellos se vuelven un instrumento o un pretexto dentro de la competencia política de estos países, es decir, la migración, particularmente la inmigración siempre es en estos países uno de los elementos de lucha entre, o de competencia entre los partidos y los políticos. En particular en América Latina es una de las regiones donde más se han modificado también los patrones de migraciones. Y no obstante lo anterior, hay razones por qué estudiar no solamente a los inmigrantes, sino por qué en esta región. Y hay tres razones, digamos, muy generales. En primer lugar, la migración a países desarrollados de América Latina se ha mantenido relativamente sostenida con algunas variaciones en los últimos años. Pero además la migración entre estos países, entre los propios, se ha incrementado. Es decir, no solamente a países desarrollados, sino entre los propios países de América Latina. Y además está empezando a ocurrir un fenómeno donde en realidad hay migración, la más o menos sabemos, de países desarrollados a algunos países de América Latina, principalmente Argentina y Brasil. Incluso países que han empezado a proponer políticas para la atracción, sobre todo de un tipo muy específico de migración. Entonces, bueno, cabe preguntarse si en realidad, dados estos movimientos migratorios, los ciudadanos latinoamericanos están preparados para la movilidad o la migración internacional y son tolerantes o más bien resistentes a la presencia de los grupos de extranjeros. Y en concreto, ¿qué condiciona o cuáles variables condicionan que algunos ciudadanos tengan actitudes positivas, sean abiertos, y otros tengan actitudes negativas o sean más cerrados hacia los inmigrantes? En general, dentro de la literatura, sobre todo literatura producida en los países desarrollados, utilizando los casos de los países desarrollados, ha generado dos grupos de hipótesis. Un grupo de hipótesis, digamos, con un razonamiento mucho más económico, y otro con, como lo decía antes, mucho más político en términos de identidad. Entre las hipótesis del lado económico existen las siguientes, casi todas dependiendo del asunto de intereses materiales. Una hipótesis es que los individuos con capacidades o skills distintas a los inmigrantes tienen actitudes positivas hacia estos, pues en realidad no compiten o no temen la competencia en el mercado laboral. Es decir, los inmigrantes suelen tener cierto tipo de características, cierto tipo de capacidades, algunas veces distinto, suele ser distinto en realidad a la composición nacional, pero aquellos en realidad que sí coinciden el tipo de capacidades o el tipo de preparación que tienen con los inmigrantes, suelen generar actitudes negativas porque ellos sí tienen que competir en el mercado laboral con ellos. Aquellos que en realidad no compiten por los mismos puestos no generan este tipo de actitudes. Otra posibilidad en realidad es que individuos con ingresos distintos, no capacidades, sino ya con ingresos distintos a los inmigrantes, tienen actitudes positivas, pues tampoco ven amenazada su estabilidad financiera por la presencia de inmigrantes. Otra posibilidad, ya no en términos más personales, sino digamos una visión mucho más sociotrópica, es que aquellos individuos que creen que los inmigrantes sí contribuyen a la economía nacional desarrollada tendrán, digamos, como base una actitud más positiva hacia los inmigrantes. Y finalmente, aquellos que perciben además una situación económica favorable en términos nacionales podrán tener actitudes más positivas. Es decir, en ninguna de estas el asunto es que los inmigrantes compitan o tengan efectos negativos en los bolsillos o en el país en términos económicos. Sin embargo, hay otro grupo de teorías, como decíamos, políticas, que tienen que ver con identidades políticas y culturales. En primer lugar, hay una hipótesis que dice que aquellos individuos más cosmopolitas, es decir, que están mucho más abiertos, más predispuestos a la influencia, digamos, ciertas costumbres extranjeras en el país, pues en realidad tendrán actitudes positivas. Otra posibilidad es que los individuos menos nacionalistas tendrán este tipo de actitudes. En el caso, hay buena parte de la literatura, sobre todo en los países, que relaciona estas actitudes con el tipo de ideología de los individuos. Y lo que se ha encontrado es que los individuos situados más a la izquierda en el espectro político-ideológico suelen generar actitudes muchísimo más positivas, al contrario de aquellos que se ubican o en un eje, digamos, más conservador, un eje más de derecha, que suelen tener actitudes negativas hacia los grupos
hacia los grupos inmigrantes o si en realidad la diversidad cultural. Y finalmente, en el caso de América Latina es un tema relativamente nuevo, pero relacionado con la migración, es que se ha relacionado la migración con asuntos de seguridad, es decir, que la entrada de inmigrantes en determinados países lo que genera son problemas, quizá no de competencia laboral, pero sí de inseguridad, digamos, por el tipo de actividades o comportamiento que tienen estos países. Y en ese sentido, otra hipótesis es que en realidad aquellos que creen que los inmigrantes no generan problemas de inseguridad pública tenderán hacia actitudes mucho más positivas. Con esto en mente, bueno, empezamos a ver, bueno, ¿cómo podemos estudiar esto? La base de datos que yo utilizo era de los proyectos de las Américas del Mundo en la ola 2010-2011, que ustedes pueden consultar tanto los reportes, las publicaciones, las bases de datos y los cuestionarios completamente gratis en esta página. Lo que hace este proyecto es que es la única encuesta en América Latina, es como proyecto regional, de representación nacional, sobre una encuesta a población nacional sobre actitudes y opiniones de política exterior, política internacional, donde un bloque importante del cuestionario, precisamente en esta última ola y en la que se está empezando a levantar en este año, tiene una parte sobre migración internacional, tanto las actitudes y las percepciones y opiniones sobre los movimientos emigratorios, es decir, hacia la gente que sale y hacia los países que reciben, como hacia la recepción de los extranjeros, los que ya viven políticas migratorias y asuntos sobre probablemente las políticas de tratamiento hacia estos grupos de individuos. Es decir, es la única que, digamos, se especializa en estos temas en la región. En Colombia, y son varios países, en el caso del módulo de migración en este levantamiento sí son 5 países, pero Brasil no lo hizo. En el caso de Colombia lo levantó la Universidad de los Andes, un grupo de casi 1.500 individuos. En Ecuador lo hizo la Flaxo de Ecuador, igualmente un poco más arriba de 1.000 individuos. En México lo realizamos en el CIDE, y en Perú la Universidad Católica de Perú. Es decir, tenemos, digamos, sobre todo la región andina y México, y este año esperamos en realidad ampliarlo a otros casos. ¿Cuáles son las variables dependientes de cómo espero en realidad ver cuáles son las actitudes hacia los inmigrantes y hacia los extranjeros? Hay al menos 2 preguntas que hicieron en estos países que posiblemente dan una pista de por dónde va el asunto. La primera es esta, con respecto al número de extranjeros, es decir, al volumen de extranjeros que viven en el país, sobre todo que da una idea, digamos, de que son más abiertos o más cerrados. Si el individuo piensa que el número de extranjeros que viven en su propio país son demasiados, es decir, que hay muchos, es más bien el número adecuado, o consideran que son muy pocos los extranjeros que viven en el país. Ese es respecto al número o el volumen deseado o el volumen de inmigrantes que viven en el país. Otra pregunta es más bien cuál es la opinión sobre los extranjeros que viven en el país. Si va de muy buena a muy mala. Ahora, ¿cómo mido o cómo intento operacionalizar todas las hipótesis que les decía? Bueno, esto en términos, se me olvidaba cómo está la distribución. Como ven ustedes, la parte azul es la opinión de que los inmigrantes son demasiados, la verde, aquellos que piensan que son pocos, y el rojo, que es el número adecuado. Y hay casos interesantes. En el caso de Colombia, como ustedes pueden ver, el 20% piensa que son demasiados, es decir, no hay mucha, digamos, una actitud negativa, y la otra parte está bastante dividida entre pensar entre que son pocos y son el número adecuados. El contraste, como ustedes pueden ver, es Ecuador, donde el 67% de la población opina que los inmigrantes son demasiados, y mucho menos que son el número adecuado o que son pocos. Y en el caso de México, y sobre todo México, está la división bastante dividida en 3/3 de estas actitudes, y en Perú, digamos, la mayor proporción piensa que en realidad son pocos los extranjeros que viven en el país. Ahora, ¿cuáles son las actitudes generales? Aquellos que tienen mejores actitudes, es decir, que tienen una opinión buena, muy buena, son Perú, cerca de Colombia, México, relativamente intermedio, pero quien tienen solamente la mitad opinan de manera buena o muy buena son en Ecuador, y la otra mitad tiene una mala o muy mala opinión sobre los extranjeros. Entonces vemos que hay países que son, digamos, en general con actitudes un poco más proinmigrantes, como Colombia, como Perú, o más
anti-inmigrantes como Colombia y México en una situación intermedia, menos en estos 4 países. Para ver estas variables utilizo distintas otras preguntas. En el caso de la hipótesis sobre las capacidades, sobre los skills, utilizo un proxy, que es el nivel de educación, bastante aproximado, de cuánta educación, el nivel de educación que tiene las personas. La segunda sobre el asunto del ingreso, sobre todo la percepción del ingreso subjetivo, es decir, si la gente, el ingreso que percibe le alcanza y puede ahorrar, si apenas le alcanza o en realidad no le alcanza y no le sirve, obviamente, para alcanzar y tiene problemas. Este es la variable que utilizamos. Después hay una pregunta de acuerdo o desacuerdo con esta frase que los extranjeros contribuyen a la economía nacional. Y finalmente, una opinión sobre, con respecto al año pasado, considera que la situación económica del país está mejor, igual o peor, para ver cuál es la variación de la economía nacional. Por lo que hace a las variables políticas, para ver la hipótesis de cosmopolitismo, utilizo esta pregunta. ¿Para ustedes es bueno o malo que las ideas o costumbres de otros países se difundan en su propio país? Del nacionalismo utiliza qué tan orgulloso está usted de ser del nacional del país. Sobre seguridad, la variable ideológica es básicamente la típica de dónde se ubica usted en una posición de 0 a 10, donde 0 es izquierda y 10 derecha, en qué puntuación usted se ubique. Finalmente también qué tan de acuerdo o en desacuerdo están con la frase de que los extranjeros que generan inseguridad. A todos estos modelos he agregado también una serie de variables de control que son importantes en la determinación de las actitudes hacia los inmigrantes, que son las siguientes. En primer lugar, si algún familiar suyo vive en el extranjero, es decir, que las actitudes hacia los inmigrantes estén determinadas también porque el individuo tenga familiares que viven en el extranjero, es decir, que formen parte de la migración internacional, pero desde el lado de la emigración. Otro control importante es si en realidad el individuo tiene contacto o no con los extranjeros. Y finalmente, variables sobre el género. Sabemos que hay diferencias entre respecto a la migración, la edad y si el individuo está en una localidad urbana o en una localidad rural. Los resultados que voy a presentar son siempre, para ambas preguntas, el bloque de, aunque están todos en el mismo modelo, primero las económicas y después las políticas. Como podemos ver aquí, en Colombia y en México, ninguna de las variables, digamos, del grupo de hipótesis económicas es significativa. Y en el caso donde sí lo es, que son en Ecuador y en Perú, vemos que a mayor educación en realidad hay menos. La variable pendiente es pensar un contraste dicotómico entre aquellos, pensar que son demasiados los inmigrantes, es decir, las actitudes negativas, hacia pensar que son el número adecuado, que en realidad son pocos. Vemos que solo el nivel de educación es significativo, con un coeficiente pequeño en Ecuador, y esta variable de que está de acuerdo con que los extranjeros contribuyen a la economía solamente es en Ecuador y en Perú. Es decir, la historia de las razones económicas no tiene nada que ver en Colombia ni en México, algo en Ecuador y en Perú. Por el lado de las variables políticas vemos que al contrario, tanto en Colombia como en México tiene una fuerte, poder explicativo estas variables. En Ecuador ninguna de ellas y en Perú 2. Ahora, lo interesante en este caso es que la variable de ideología, es decir, cuando son cosmopolitas tienen mayor probabilidad, cuando tienen mayor orgullo nacional es menor en realidad la probabilidad de pensar esto. Lo interesante viene un poco por acá, donde Colombia en realidad se comporta de la manera esperada, es decir, cuanto más a la derecha, menor es la probabilidad de pensar que los extranjeros son pocos, pero tanto México como Perú se comportan de manera contraria a lo esperado, es decir, son aquellos ubicados a la derecha quienes tienen actitudes mucho más pro-inmigrantes. Visto al contrario, quienes están más a la izquierda suelen tener actitudes más anti-inmigrantes en este sentido. Ahora, ¿qué pasa con la segunda pregunta? Vemos que aquí sí tiene algo que ver el asunto económico. Esta variable de que los extranjeros contribuyen a la economía nacional determina que la gente tenga una buena opinión sobre ellos, y solamente en Colombia y en México hay algo sobre tanto la situación económica como el asunto de educación. Por lo que hace a las variables, digamos, del grupo político, en todos los casos el cosmopolitanismo incrementa las mejores actitudes, una buena opinión hacia los extranjeros, y además también el hecho de que la gente no crea que los extranjeros son una fuente de inseguridad
pública. En el caso de Colombia, fue el único país donde el asunto del orgullo nacional, aunque contrario a lo esperado decir, aquellos que sienten más orgullosos de ser colombianos también tienen una opinión muchísimo mejor de los extranjeros y aquellos que no lo tienen. ¿Cuáles son las conclusiones generales hasta ahora de este estudio? En primer lugar, bueno, ya lo dije, mientras en Colombia y Perú las actitudes migrantes son generalmente más positivas, en Ecuador son por lo general más negativas y México se ubica en una posición intermedia. Hay evidencia débil de que estas actitudes estén determinadas por razones económicas o materiales en términos de la competencia en el mercado laboral al menos, y sí hay evidencia de que estas actitudes están determinadas más por razones políticas e identidad, el cosmopolitanismo, el bajo nacionalismo y no una amenaza de seguridad, aunque queda, digamos, todavía preguntarnos qué pasa con, en realidad, este resultado contrario al esperado, donde la ideología política funciona, al menos en México y en Perú, contrario a lo que la literatura ha encontrado para los otros países. Muchas gracias. Tenemos la presentación de Silvia Servirini y Fernanda Costa Aguiar de Ibope, de Brasil. Bom dia, eu sou a Silvia, a Fernanda, a Misha Miller, que é coautora, não pôde estar hoje, da Endeavor. Nós vamos apresentar resultados preliminares, iniciais de um estudo que fizemos para a Endeavor, que é uma organização internacional de fomento ao empreendedorismo e apoio ao empreendedor. Então são resultados que ainda não foram divulgados no Brasil. A Endeavor pretende divulgar esses resultados em breve. Então são resultados ainda semi-in-off aqui para vocês. É um mapeamento do empreendedorismo no Brasil que busca compreender esse fenômeno no Brasil e também gerar indicadores comparáveis a estudos internacionais como o Global Entrepreneurship Monitor, o GEM. Nós fizemos 3 pesquisas, 3 encuestas, uma com uma amostra de população de 16 anos a 64 anos, população brasileira, uma com a amostra de empresários formais, de portes micro, pequenos e médios, e uma amostra de empresários informais, pequenos negócios informais, que no Brasil nós chamamos de conta própria, pessoas que trabalham por conta própria. Do ponto de vista teórico, um breve panorama, nós podemos olhar para a questão do empreendedorismo por 2 prismas. O prisma focado na empresa, no negócio, que é um foco que, por exemplo, o IBGE, que é o nosso Census Bureau, utiliza nas suas análises, principalmente focados nas empresas de alto crescimento. E o outro foco é o foco no indivíduo que está à frente do negócio, o empreendedor, que é o foco da Endeavor, do GEM e desse estudo. Também ainda um pouco no nível da teoria, a Ana Cristina Braga Martins, no seu trabalho, na sua tese de doutorado, ela recupera a obra de Weber, onde ele usa a metodologia do tipo ideal para falar do novo capitalista, do novo empresário, e lida com essa questão da mentalidade desafiadora do novo empresário, né? O que é a mentalidade desafiadora? Que desafia o status quo, tem uma certa clarividência, inovação e também, sobretudo, diferencia do tradicional capitalista, que é reinvestir na sua própria empresa, não utilizar o lucro para benefício individual e sim para o próprio negócio e para benefícios coletivos. E é interessante que nós estivemos num evento que é um dos principais, é o principal evento da Endeavor, no calendário da Endeavor, que é o CEO Summit. Nós estivemos lá em 2011, no final de 2011, e esses aqui são declarações dos grandes empreendedores convidados, brasileiros convidados para falar para os empreendedores da rede Endeavor. E nós vemos aqui essa mentalidade empreendedora nesses verbatins, né? Então, empreendedores precisam ser um pouco loucos e desafiar o status quo. Então, bem... E um dos empresários bem famoso no Brasil declarou: meu pai nunca distribuiu um dividendo na empresa, ele nunca usou lucro
para a nossa família, ele sempre reinvestia tudo que ele ganhava no próprio negócio. Então, a mentalidade empreendedora aí refletida desde o século, conforme Weber definiu, está aí refletida ainda. Aí a Fernanda vai mostrar os resultados. Essa pesquisa que a gente fez com a população nos trouxe o número de que 28% dos brasileiros de 16 a 64 anos hoje são empreendedores. E aí o que a gente considera empreendedor, né? Dentro desses 28%, a gente tem 13% que são os autônomos, as pessoas que trabalham por conta própria e os próprios empresários. Só que dentro desse grupo, a gente percebe que só desses 4%, não, desculpa, né? Extrapolando esse número, esse 28% para a população, a gente tem que no Brasil tem cerca de 30 milhões de pessoas que encararam o desafio de empreender. E o interessante é que nosso resultado, ele deu totalmente linha com o resultado da pesquisa do GEM, que é o estudo internacional, e no Brasil deu que 27% da população é empreendedora. Então o critério, o resultado é semelhante. E aí, por outro lado, tem os 28% e 72% da população que não é empreendedora hoje. E aí a gente pegou aqueles grupos de empreendedores e não empreendedores e segmentamos eles conforme a atividade que eles exercem e as intenções futuras. Então a gente tem aqui entre os empreendedores que somente 4% são empregadores. Então o que a gente vê? Os demais ali tem 6% que não tem funcionários e os outros não enxergam a atividade como um negócio. Então o que esse pessoal faz, né? Eles, na prática, eles são empreendedores, mas eles apenas não necessitam de um patrão. Eles trabalham para eles mesmos, então por isso são empreendedores. E aí, a outra parte da amostra, que são os não empreendedores, a gente fez uma pergunta para eles, qual que era a probabilidade deles abrirem um negócio nos próximos 5 anos. 33% disseram que é totalmente provável ou provável que irá abrir um negócio nos próximos anos, nos próximos 5 anos. Então a gente tem aqui, pode passar, Silvia, por favor. A gente tem desses 33%, 10% declarando que é muito provável. Se a gente for fazer uma conta básica, mas considerando esses 10%, mais os 28% que já são empreendedores, a gente tem aí um futuro com pelo menos 4 em 10 sendo empreendedores. Então, é um momento muito favorável para o empreendedorismo no Brasil. E aí, como a Silvia comentou lá na frente, além da amostra de população, a gente também fez uma amostra com empresas, com proprietários de empresas formais e informais, para ir mais a fundo no negócio. Porque a gente sabia que na população a gente ia ter apenas lá os 4% que são empregadores, então ia ser uma amostra um pouco mais sensível para estudar. Então, o que a gente encontrou? Entre as empresas formais, praticamente todas são microempresas. Porque a pessoa trabalha sozinha, às vezes com um funcionário, enfim. Os empreendedores formais são os que estão há mais tempo atuando, exercendo essa atividade, quase 10 anos. Embora a diferença seja pouca, eles estão um pouquinho mais à frente. O faturamento, como era esperado também, 85% dos informais faturam até 50 mil no ano. Então são realmente empresas pequenas, com pouco faturamento, enfim. Os informais, eles iniciaram um negócio sem nenhum tipo de auxílio, isso é um pouco menor entre os formais, a gente tem só metade. Os formais, eles exercem atividade dentro de um lugar físico, então é dentro de um galpão, de uma loja, um estabelecimento, enquanto os informais trabalham em vias públicas. Então isso é um indício de que na amostra a gente tem muito camelô, pessoas que vendem uma barraquinha de hot dog na rua, então é mais esse perfil aqui. E a escolaridade desse perfil informal também é menor, 40% tem ensino fundamental. E aí uma coisa que a gente questionou, né, uma hipótese lá no começo da pesquisa, é o que leva a pessoa a ser empreendedora. Então a gente perguntou, você foi criado por seus pais ou responsável pela sua criação, exerceu algum tipo de atividade empreendedora? E aí a gente vê que a maioria, 70% aqui entre os empregadores e os sem funcionários,
pelo menos 50% da amostra, tanto da amostra de população como da amostra de empresa, foram criados por pais empreendedores. Então é um sinal de que a herança, né, o fator herança, ele é muito importante. Então eles meio que seguem o exemplo dos pais. E aí um resultado bem bacana, né, que o Brasil ele tem vivido um momento com a economia muito favorável e tal, e isso dá um otimismo muito grande para os brasileiros. Os brasileiros, eles, aqui na nossa pesquisa, a gente descobriu que é muito alto o percentual de pessoas que querem abrir um negócio ou ampliar o seu negócio e que acreditam que nos próximos 5 anos vão estar muito melhor do que estão hoje. Isso é uma coisa que as pessoas projetam, né? Ah, claro que eu quero estar melhor daqui a 5 anos. Tem que dar uma relativizada, mas já é um bom indício. E entre os que já empreendem, os proprietários de empresas formais ou informais, eles falam que eles não se arrependem. E que se fosse para ser um empregado, eles não querem. Eles querem continuar sendo um empregador. Então é bacana aí que as pessoas elas estão empreendendo, elas gostam disso, elas querem crescer e não se arrependem do que estão fazendo. E uma outra coisa que a gente perguntou, que é para medir por que eles fizeram, por que eles começaram a empreender. Foi uma oportunidade ou foi uma necessidade? E aí a gente também tem um resultado super bom, né? 86% dos empreendedores e empregadores começaram por oportunidade. E nos formais também, 81%, mas no geral a gente tem aí pelo menos 40% que são os que não enxergam a atividade como um negócio, que começaram por oportunidade. Então, mas o otimismo é grande, tudo é lindo e tudo é belo, mas também tem barreiras. Existem barreiras. E quais são as principais barreiras dos empreendedores? Incerteza em relação à renda. Então, fazer isso vai me dar dinheiro? Eu vou ter retorno financeiro ou não vou ter? Eu posso falir, possibilidade de falir, eu posso fracassar, eu não tenho muito conhecimento. Essas últimas frases foram aplicadas apenas para a amostra de empresas, né? Eu não tenho muito conhecimento, isso daqui, esse falta de conhecimento de gestão de pessoas pode me levar ao fracasso. Enfim, então eles têm aí alguns problemas que precisam ser, e é nessa parte que a Endeavor, que fez a pesquisa com a gente, vai trabalhar. Então, ajudando, ensinando, trabalhando com crédito, enfim. É isso. E do ponto de vista da sociedade brasileira, a gente aplicou uma bateria de crenças, né? Crenças, percepções sobre ser empreendedor, o que é ser empreendedor e o papel do empreendedor, né? E o que a gente tem aqui nesse gráfico são 18 frases, 18 crenças, e essas aqui no patamar com concordância, no patamar acima de 80%, são todas frases positivas, né? A gente destaca, por exemplo, empreendedores são geradores de emprego, que é uma das funções, né, mais centrais do empreendedorismo. 88% de concordância. Ter um negócio próprio é poder ajudar alguém. 91% de concordância. Por outro lado, tem uma percepção de um custo, um sacrifício pessoal alto. Ter um negócio próprio é assumir responsabilidades. 92%. Ter um negócio próprio é ter que trabalhar muito. 87%. Então tem essa ambiguidade, né? E a gente encontra como dado mais negativo e desfavorável ao empreendedorismo essa frase: os empreendedores exploram o trabalho de outras pessoas. Então ainda tem, na opinião pública brasileira, 59% concordando com esse lado negativo da atividade capitalista, vamos dizer assim, né? Que é esse ponto vermelhinho aqui. Mas, no geral, as opiniões são bastante positivas. Ainda, do ponto de vista da amostra de população, né, nós perguntamos se eles prefeririam, se eles pudessem escolher, se eles seriam empregados ou teriam um negócio próprio. E a gente tem, entre quem disse que preferiria ter um negócio próprio, quais as razões dessa preferência. E a gente vê aqui uma concentração por independência pessoal, por eu poder me realizar mais pessoalmente no meu trabalho. 65% é a mais citada. Em segundo lugar,
melhor perspectiva de renda. Então é uma questão de independência, que tem a ver com o que a Fernanda falou sobre o conta própria, né? O conta própria ele não é empregador, então ele não quer empregar, ele quer não ter patrão, quer ser independente, né? Uma característica é uma das razões para preferência. Agora tem uma ambiguidade, porque para os que falam que preferem ser empregados, a razão mais forte é a estabilidade de emprego. Então aí a gente vê a opinião pública certa ambiguidade em relação a essa atividade empreendedora. Tem independência, mas também há um desejo de estabilidade. Então tem aí um desejo, ao mesmo tempo, uma perspectiva de melhor renda, mas um dos riscos para se iniciar um negócio mais citado é justamente o que a Fernanda falou, incerteza de renda. Então também ser empreendedor fica uma incógnita para a sociedade brasileira. Vai me gerar renda ou não vai me gerar renda, ainda não é uma questão totalmente resolvida. Então, como conclusões, a gente foi mais... a gente ganhou tempo da tecnologia. Bom, então a gente encontra um otimismo, uma postura muito positivas dos brasileiros em relação à atividade empreendedora, de uma maneira geral, e também como disposição para empreender, né? Um terço são empreendedores hoje e outro terço pretende ser nos próximos 5 anos, né, se a gente juntar o muito provável com o provável. Por outro lado, a gente encontra que apenas 14% dos atuais empreendedores empregam, que é uma das prerrogativas do novo capitalista lá do século XIX. Ele precisa empregar, é uma das características que é o benefício coletivo para a sociedade do empreendedorismo, né? E que tem a ver com essa motivação principal de independência, e não necessariamente de gerar empregos e gerar benefícios coletivos. Outro fator que a gente acabou não apresentando no paper, tem mais detalhes, que é um ponto fraco do empreendedorismo no Brasil, é a percepção de criatividade e de gostar de criar coisas e fazer coisas novas. A gente tem uma bateriazinha no questionário e essa foi um dos indicadores mais baixos. Quer dizer, os empreendedores e os que pretendem empreender não se veem muito como inovadores. Então também é um ponto, um alerta. E finalmente a questão do gap de escolaridade. Quando a gente pensa que os informais, quase 40%, não chegam nem ao ensino fundamental completo, né? Um gap aí bem importante, né? Enquanto os formais apenas 17%. Mas quando a gente analisa os mais jovens empreendedores, esse perfil de escolaridade sobe, e os que pretendem empreender também, no movimento de escolarização no Brasil, os que pretendem empreender também têm um nível de escolarização mais alto. Portanto, a gente pode pensar que esse gap tende a diminuir, né? E é isso. Bom, Así que perfecto. La última ponencia es de Ricardo Gómez Mora, Jairo Duarte y Diana Muñoz de Proyectos SAS Colombia. Sí, gracias. Muchas gracias. Yo voy a presentar los resultados de una investigación que desarrollamos en Organización y Gestión de Proyectos mediante la aplicación en la cual aplicamos una encuesta representativa para Bogotá sobre la corrupción, las percepciones de corrupción en Bogotá, con un sentido particular de percepción. Aquí. Con un sentido particular de percepción, y es el de enfocar la percepción de la ciudadanía como percepción particular, privada, porque los estudios en general enfocan la percepción desde el punto de vista de la percepción pública, para lo cual existen pues documentos y existen en particular 2 organizaciones, entre otras muchas,
a las que hago referencia y como una de las razones por las cuales nos vamos por el componente privado, y es Transparencia Internacional y Transparencia por Colombia, la primera que aplica encuestas de percepción de personas conocedoras de los países sobre los cuales se trabaja, y la segunda que utiliza como componentes en juntos casos para luchar contra la corrupción como componente fundamental en la visibilidad del factor sanción y el factor institucional. Dentro del diseño de la investigación y para diseñar instrumentos y para el análisis posterior, tuvimos varias consideraciones teóricas dentro de las cuales voy a hacer referencia a algunas en particular, como es el reconocimiento de nuestra vida moderna de que la prosperidad depende o está unida al consumismo, el surgimiento de un individuo, de un ciudadano altamente individualista y pragmático, y la invasión del mercado en espacios, en todos los espacios, incluyendo la academia, la ciencia, el asistencialismo internacional, y llegando a expresiones de esa invasión hasta ocupar el campo de la protesta contra el mercado, es decir, es lo alternativo, está de moda y forma parte del mercado. Esta invasión del mercado, de alguna manera, en estos campos tan importantes como la investigación científica, distorsiona los resultados de esa investigación. Y cuando digo distorsiona los resultados de las investigaciones y de la investigación científica, cambio la palabra de distorsiona por corrompe los resultados, y es el caso de las multinacionales con el medio ambiente, el caso de las industrias farmacéuticas, el caso de las tabacaleras, que niegan y ocultan la realidad, o sea, corrompen, distorsionan de esa manera. Lo mismo ocurre y en general ocurre cuando el mercado cambia los valores tradicionales por nuevos valores, trastoca la percepción de lo conveniente y lo inconveniente. Cuando decimos trastoca, prefiero en nuestro caso, y contando cómo se diseñó la metodología, cambiar la palabra trastoca y la palabra distorsiona en corrompe la percepción. El otro punto que tuvimos en cuenta fue la dificultad para la definición de corrupción. La corrupción es un fenómeno de naturaleza ambigua, es un fenómeno que conocemos fácilmente, sabemos que existe, pero que no es fácilmente abordable. No existe un consenso sobre la corrupción, ya que lo que para mí puede ser corrupción, para otro puede no serlo. Lo que en un país puede ser una propina, en otro país es un soborno. No existe un mismo referente, porque no hablamos de la misma manera de corrupción pública y corrupción privada, y no son valoradas de la misma forma ni en lo público ni en lo privado, distintas formas de corrupción. Es decir, valoramos diferentemente la corrupción administrativa de la corrupción política. Esto nos llevó a tener una definición que nos permitiera como orientar toda la investigación, y la definición en términos sencillos, pues es un poco más amplia, pero en términos muy sencillos, busca definir la corrupción en el sector privado como el uso de los bienes comunes para el beneficio personal, y en lo privado como el exagerado, marcado individualismo orientado hacia el éxito, no importa cómo, los fines justifican los medios. Con esta definición, o mejor dentro de esta definición, y orientamos y diseñamos los cuestionarios que se aplicaron, es una encuesta, tal vez les mencioné que es representativa para Bogotá, trabajamos 3 componentes. Además de unas observaciones generales sobre percepciones de corrupción pública, trabajamos dentro de lo privado la importancia de la educación frente a la corrupción, la comprensión de los valores por parte de los ciudadanos y el comportamiento y el respeto de los individuos por las normas sociales, esto como definiciones que están incluidas en lo que nosotros trabajamos para orientar la corrupción, los comportamientos de los ciudadanos. En el primer campo, que es un campo general de percepciones, encontramos algo que se encuentra y que hemos observado pues, en todos los países de América Latina en general, y es que un poco más de la mitad de la población, un altísimo porcentaje, considera las instituciones como muy corruptas. El 80% reconoce las dos corrupciones, la corrupción pública y privada. Dentro de esas instituciones o dentro de esos juicios que se hacen, tenemos para Bogotá
la percepción de corrupción para los partidos políticos, el sector financiero, la alcaldía, la policía y el Congreso como muy elevados y poco corrupta, la iglesia, las fuerzas militares y la defensoría del pueblo. Junto con esa percepción pues asociamos, derivamos una percepción de confianza que presenta algo similar de alguna manera. En mucha confianza está la iglesia y los medios de comunicación, y en baja confianza las elecciones, el sistema de justicia, el sistema político colombiano. Y se indagó sobre la percepción que tienen los bogotanos de los últimos gobiernos, y a pesar de algo que pues no esperábamos, y es que en razón a la recordación de la población, a la memoria, se marque un porcentaje muy alto de la población señale como gobiernos muy corruptos a los gobiernos más antiguos. No por eso lo digo, pero el más corrupto parece como el de Andrés Pastrana, el que sigue el de Ernesto Samper, y el actual gobierno, pasando por el de Álvaro Uribe, 25%, y el actual el 20%, como si esto también se pudiera interpretar como una esperanza de la población a que el próximo gobierno, a que el gobierno más reciente sea menos corrupto que los anteriores gobiernos, por las razones pues, que se han venido padeciendo, digamos. Se preguntó, se indagó por los esfuerzos para combatir la corrupción, y se encontró que los esfuerzos son muy mal calificados y peor calificados para el gobierno distrital, para el gobierno de Bogotá, que para el gobierno nacional. El 42% de la población califica mal los esfuerzos del gobierno nacional en Bogotá, y el gobierno distrital el 50%. Dentro del gobierno distrital hay unas preguntas relacionadas, hay unas preguntas que muestran cierta confusión de la población, y la podría resumir aquí en que sobresale el 24% que dice que no sabe, contra un 3% frente al gobierno nacional. Las 3/4 partes de la población considera la corrupción como causa directa de la indisposición a pagar impuestos. Un ciudadano de cada 4 ciudadanos piensa que los impuestos son mal invertidos, y también incluimos preguntas relacionadas con si usted estaría dispuesto a pagar más impuestos, y también 1 de cada 4 ciudadanos no lo estaría, porque piensa esto mismo. Ahora bien, hablando sobre la corrupción privada, encontramos un señalamiento muy importante que tienen que ver con la educación de la población, y dentro de esto muy importante que el 17%, que nos parece un porcentaje muy elevado, el 17% de la población dice no haber recibido ninguna educación relacionada con los valores que sirven para el desempeño como servidores públicos. Esto corresponde también con una apreciación de la población respecto a que la educación que se recibe está más enfocada a lo político, a las organizaciones comunitarias, y menos enfocada al manejo mismo de los bienes públicos. Ahora, hablando sobre la comprensión de los hechos de corrupción, la investigación se enfocó en los valores y en lo que las personas, la población, piensa de sus propios valores, y encontramos que el 87% afirma que sus valores son irrenunciables, pero con sorpresa encontramos un 13% que sí renunciarían a los valores. En esas preguntas nos detuvimos porque nos parece pues muy, y después en el análisis nos parecía muy grave, sigue siendo muy grave que más de una persona de cada 10 cambie sus valores por cualquier cosa. En general los cambian por dinero, por cosas personales, o digamos expresadas a través de beneficios para su familia, a través de beneficios mucho más directos, pero ya dentro de esa gravedad, dentro de ese 13%, hay un 4% que no necesita ninguna razón para cambiar de valores. O sea, eso demostraría pues un grave, ¿cómo? Un grave estado de nuestra percepción sobre nuestra misma situación de corrupción. El 30%, voy a presentar otros resultados pues para abreviar y llegar a nuestras conclusiones. El 30% de la población afirma que los jóvenes no practican valores. La mayoría de los encuestados tienen alrededor de 40 años, o sea, son mayores que la edad que corresponde a esta población, y explican que los jóvenes no practican valores por la educación dada por sus padres,
por los comportamientos aprendidos con los amigos y por la educación escolar. Esto muestra como una ausencia de la familia que vamos a tomar como una de las principales conclusiones. Otro punto que aquí señalamos es que una de cada 10 personas piensan que no es grave ninguno de estos hechos que están ahí, amenazar o recurrir a amistades o influencias para obtener facilidades de un subordinado. Piensan que no es grave ocultar delitos o manejos incorrectos a cambio de algo, que no, aspectos que muestran pues que los valores son relativos, es decir, que terminamos en una relativización de valores que también los trabajamos dentro de la encuesta con una serie de imágenes, como la mujer que tiene un niño. ¿Usted qué opina de la mujer que teniendo un niño de brazos está en una ventanilla y paga al de la ventanilla para que la atiendan más rápido? ¿Sí? Y la justificación, para una serie de situaciones similares, la justificación la respuesta que se encontró es que sí es corrupto, pero que es justificable. O sea, ahí es donde está la relativización de valores, que depende de la situación en que cada uno nos encontremos, entonces podemos obrar o no dentro de esos términos de corrupción. El 18% justifica que un servidor público puede transgredir la ley para lograr sus metas, que es un porcentaje que es definitivamente muy, muy alto. La mitad de la población justifica actos cotidianos que están relacionados con malos comportamientos ciudadanos. No reviste gravedad para la mitad de la población cruzar un semáforo en rojo y respetar una fila. O sea, eso está completamente dentro de nuestra idiosincrasia. La distribución de películas. La distribución de películas para el 42%, que es casi la mitad de la población, para esa mitad de la población es una forma de ganarse la vida, tiene explicación, y solo un 30% reconoce dentro de esto un acto de corrupción. El 30% de la población informa a una batería de preguntas que se les hizo sobre situaciones del trabajo en donde usted es responsable de actos que ocasionan algún problema en su trabajo. El 30% dice que los tapa, que los oculta. El 37% dice que nunca denunciaría al conocer un delito, que es bastante igualmente alto, y solo el 27% lo hace. Y no lo hacen, no denuncian el 11%, porque no vale la pena el 8%, para no tener problemas el 11%, porque no vale la pena el 8%, y porque se confían en que otros lo hagan el 18%. Dentro de los últimos resultados que tenemos, el 70% que afirma que ningún partido le ha dado ninguna prebenda para que vote por ese partido. Encontramos como grave que el 15% sí le haya recibido esas ofertas, que el 10% haya recibido, la policía le haya exigido algo, por ejemplo, y frente al 93% que afirma que se debe hacer lo que es justo, respetando los derechos de los demás, encontramos un 7% que está dispuesto a hacer lo que sea. Como conclusiones, tenemos en primer lugar que hay una percepción de una sociedad marcada por el afán de consumo, de éxito, de competencia, una sociedad corrupta, reconocida como una sociedad corrupta. En general las instituciones son corruptas en lo público y en lo privado, pues es lo que expresa la población. Una segunda conclusión a la que me quise hacer referencia y mencioné tal vez, se reconoce una separación de la familia como agente de primer nivel que va perdiendo su papel socializador y se marca un proceso de socialización con amigos y grupos próximos. La familia aquí la familia desaparece y queda en manos las percepciones, en manos de lo que sería la escuela. La pregunta es, ¿qué papel juegan los medios de comunicación y las nuevas formas de comunicación, las redes sociales, en ese reemplazo de la familia cuando la mujer se deja ocupar de alguna manera de la educación por ir al mercado laboral y cambia completamente ese contexto? ¿Qué pasa con los medios de comunicación y con las redes sociales frente a la corrupción?
pues vimos en esos ejemplos de resultados que se evidencia un relativismo moral que parece proponer que la moral no está basada en ninguna norma, y más bien en verdades éticas que dependen de un momento. Es decir, dependiendo de eso yo voy a obrar para bien o para mal, y mi juicio es momentáneo y corresponde a ese instante. Existe una marcada tolerancia hacia hechos de corrupción. Los porcentajes que encontramos, no solo en estos ejemplos que se ponen en esta exposición, sino en general son de una gran tolerancia, es decir, siempre se permite más allá de lo... Y como soluciones generalizadas, que también se preguntó por soluciones, hay una marcada respuesta hacia la educación. La educación la trabajamos, y dentro de la educación cabe señalar que por las respuestas y por la forma como trabajamos la educación, todo parece indicar que se tratara más bien no de falta de educación, sino de cambio, de la necesidad de cambio de modelo educativo. Muchas gracias. Como 4 minutos más o menos, 4 o 5 minutos para preguntas. Sí, tenía preguntas para el trabajo de Fernanda y Silvia. São 3 perguntas, né? Vocês falaram que metade da população da população de novos empreendedores tem algum tipo de antecedente na família do empreendedor, né? Esses antecedentes são de empreendedorismo formal ou informal, né? É um pouco de cada, mas vai na mesma proporção do que o empreendedorismo na amostra que a gente encontrou. Então a gente tem lá, foram criados por conta própria, por autônomos, por formais, informais, mas a grande parte é mais informal. É como que a reprodução da informalidade, então, ao longo das gerações. Tem uma associação entre o perfil empregador e os pais empregadores. E o perfil conta própria e os pais conta própria. Então, se hoje eu sou autônomo, meu pai foi autônomo. A relação é mais ou menos essa. Certo. E quanto que isso modera o otimismo com relação a que atitudes empreendedoras venha a ser um germe de de novo capitalismo, não continuem apenas reproduzindo a informalidade. Dentro do seu... porque tem outra metade que, entre os que pretendem ser, a gente tem esse histórico que os pais dos que pretendem ser são menos empresários. Então tem uma exposição grande entre quem não tem histórico na família de empreendedorismo. Então isso indica aí uma ampliação, mas com certeza há um fator herança em jogo. Então mas a gente, pelas disposições, a gente acredita que vai ampliar o empreendedorismo. Não como empregador. Sim. Essa é uma questão. E uma outra pergunta bem rápida. Eu fiquei surpreso que não apareceu a questão fiscal tributária como barreira. Ela aparece, mas aparece em menor proporção. Solamente una para Gerardo, si la forma de preguntar extranjero o inmigrante es la misma. Por ejemplo, Perú es muy alto y generalmente dice sí, que vengan los chilenos porque los chilenos son inversión, no son los inmigrantes que vienen a trabajar. Si bien las otras variables el extranjero es la inversión extranjera. Puede entenderse así. Y los inmigrantes en Argentina pueden ser los bolivianos, los que vienen a sus cosas, no sé. O sea, como que la palabra inmigrante no es la misma, o extranjero no es la misma en diferentes lugares. Y como Fabián también te preguntaba eso, también los términos son de las preguntas también. Si cuando dices, si todo el mundo entiende lo mismo con lo que es una empresa de responsabilidad social, o sea, primero se entienden eso, y después se entiende lo mismo. O si le das, por ejemplo, a alguna empresa con un caso típico de que ha faltado al medio ambiente, que sé yo, le dices, has dejado de comprar en la empresa, como un nombre, y si la respuesta, o sea, si estar afectado a esa
si está en tu entorno esa empresa que está sacando humo, qué sé yo, puede alterar las respuestas, ¿no? Están más expuestos. Las preguntas son específicamente sobre extranjeros, ambas, no sobre la palabra inmigrantes. Hay en el cuestionario de México y en el cuestionario de Ecuador preguntas específicas sobre grupos específicos, o sea, sobre actitudes hacia los colombianos, españoles, estadounidenses, argentinos, cubanos, o sea, depende un poco del país. Sí hay esas preguntas. En el caso incluso, por ejemplo, de México están una pregunta específica sobre los sobre guatemaltecos, sobre los nicaragüenses, no cambia demasiado. O sea, sí hay una variación. Por ejemplo, conozco los de México, son el grupo de extranjeros que tiene una mejor valoración en sí, son los estadounidenses. Después los españoles, y hasta abajo están los guatemaltecos y un poco arriba los cubanos. Y ocurre, por ejemplo, en Ecuador, los que están más arriba son también españoles, estadounidenses, y los que están más abajo son los colombianos. Estos solamente son estos casos porque no en todos aplicaron, digamos, el mismo pregunta. Y en el asunto, por ejemplo, de Perú, hay una pregunta que a lo mejor estaría bueno analizarla, meter en el modelo, sobre inversión extranjera, y eso sí está en todo. O sea, si una pregunta sobre las actitudes hacia la inversión extranjera, además de inversión extranjera en sectores determinados, y en Perú en particular hay preguntas de vida sobre inversión extranjera en general, inversión extranjera chilena. Claro, pues también ahí te están comprando. Exactamente. La pregunta es solo sobre con relación a la responsabilidad social y ambiental, pero viene predecida por una pregunta sobre entendimiento. Es una pregunta abierta, sobre qué es lo que usted entiende por una empresa ser social o ambientalmente responsable. Y la mayoría de las respuestas tienen que ver con temas que se vinculan o a políticas laborales correctas o a buenas prácticas ambientales. Hay un poquito, sí, alrededor del 15 al 18% que habla de cuestiones del consumidor propiamente, de calidad de los productos, calidad de la postventa, etcétera, que ahí puede decir que hay un poco de confusión, que no son bienes públicos, son bienes individuales, pero digamos las definiciones previas que los entrevistados dan remiten sí a bienes públicos. O un canal de televisión también, medios, esas cosas, o sea, medios. Sí, aparece mencionado. Bueno, después que hacemos esta pregunta, preguntamos a quién recompensó o a quién castigó, ¿no? Y ahí aparece, digamos, una diversidad de empresas. Sí, canales, digamos, no medios, más ese canal. Medios de comunicación. ¿Cómo? No veo más ese canal porque... No, pero apareció muy poco, ¿no? Es que es una agenda diferente de la de Argentina. Pero sí, muy poco. Pero sí, hay consecuencias con relación a por ejemplo, se critica mucho la estatal petrolera, pero no tenés hasta la opción de ir a otro puesto de gasolina. Pero el petróleo es el mismo que termina vendiendo Petrobras. Ahora en la industria de alimentación, ahí sí tenés opción. Pueden continuar el diálogo. Una preguntita pequeñita o un comentario último. Entonces, para Ricardo, solamente para compartilhar, fizemos uma encuesta em 2006 em Brasil e encontramos 13% dos brasileiros que toleravam algum tipo de corrupção política. Então, e mais de 50% consumindo produtos pirata, todos os tipos, principalmente vídeos e CDs e música. Então, é um fenômeno. Muchas gracias.